Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos al primer simposio virtual iberoamericano de sociología computacional. Este simposio tiene como objetivo reunir a investigadores de habla hispana de España y de América Latina para compartir, debatir y sobre todo cooperar para el desarrollo de la sociología computacional en nuestro hemisferio. Una de las cosas que nos interesa precisamente con este asunto de la sociología computacional es de que ésta ha surgido en los últimos años como parte de las metodologías utilizadas en las ciencias sociales y especialmente en la sociología para el desarrollo de la investigación en el área de las ciencias sociales. Una de las cosas que es de interés para el público en general y para mis colegas es que precisamente gracias al advenimiento de las computadoras con gran capacidad de cómputo, asimismo con el advenimiento de lenguajes especializados en lo que ahorita vamos a ahondar, se llamarían sistemas multiagente, tenemos la capacidad de ir más allá de lo que normalmente la sociología y las ciencias sociales habían podido desarrollar en el campo de la investigación. Las ciencias sociales en los años 60 comenzaron con el funcional estructuralismo y comenzaron con un gran ímpetu basado principalmente en la encuesta. Los métodos de estadística se desarrollaron bastante bien en estas épocas para el apoyo a la investigación sociológica, hasta que llegamos a la época de los 70, más o menos mediados, y por lo menos en América Latina, también en Francia, surge una corriente marxista que tiene su ímpetu en el trabajo precisamente de las obras de Karl Marx y que trata junto con ciertos aspectos políticos de las sociedades latinoamericanas, trata de dar explicación y trata de transformar las sociedades latinoamericanas en el sentido de lograr que éstas sean más justas, más equitativas, y surge también en esas épocas la teoría de la dependencia. Entonces tenemos varias escuelas sociológicas que están en debate en aquellas épocas y llegamos a que en la época de los 70, 80 hay una disminución de las técnicas estadísticas y de la investigación de tipo cuantitativa. Lo que nosotros queremos ahora es volver hacia la investigación cuantitativa utilizando precisamente una herramienta que surge más o menos a partir de los años 90, que se basa en la investigación utilizando inteligencia artificial distribuida. Si bien la modelización matemática de sistemas sociales no es nueva, sí lo es precisamente la simulación de sociedades artificiales y lo que le llama
Epstein y Axtell, la ciencia social de tipo generativa, donde precisamente lo que se busca es la explicación de los fenómenos sociológicos que dan paso hacia la formación de sociedades concretas o problemas sociales específicos, los cuales son pues principalmente atacados desde un punto de vista modelizador, matemático y computacional. Este simposio acercar a diferentes investigadores de América Latina. Tenemos la contribución de investigadores de Cuba, de Colombia, de Argentina y obviamente de México, de acercarnos para dialogar, conversar, debatir y consensuar en precisamente qué es lo que debemos desarrollar en investigación para la promoción y el sustento de la sociología computacional como un área fuerte de desarrollo de la investigación en América Latina. Obviamente no es una tarea fácil, es una tarea que implica la contribución de diferentes mentes en esta tarea y me gustaría que el público conociera cómo se ha venido desarrollando la investigación en América Latina alrededor de esta temática que es la sociología computacional. La sociología computacional surge en América Latina con los trabajos principalmente de Rodríguez Oya y de Aguilera Ontiveros, y de Carlos no recuerdo ahorita el nombre, el apellido, surge como una inquietud principalmente para el desarrollo de la investigación sociológica utilizando modelos basados en autómatas celulares y modelos basados en sistemas multiagente. En Iberoamérica están los trabajos también de Adolfo López Paredes y de Antonio Aguilera. Está el trabajo de Adolfo López Paredes, que es precisamente ingeniería de los sistemas sociales, donde da cuenta de la simulación multiagente como una forma de indagar precisamente sistemas sociales. Me gustaría que en este discurso de entrada, pues perdonaran un poco mi nerviosismo,
pero al mismo tiempo es entusiasmo, y que nos diéramos un fuerte aplauso a todos los integrantes de este simposio, los cuales yo sé contribuirán con sus presentaciones y con eh, sus resúmenes en extenso a consecución de lo que viene siendo la parte más relevante de este simposio, que vendría siendo el libro colectivo que la doctora Norma Brica y un servidor estamos coordinando. Me gustaría que me quedan 8 minutos. Me gustaría que nos pusiéramos a trabajar lo más pronto posible. Yo les agradezco el que me hayan aguantado este tiempo y sin más, pues declaro inaugurado el primer simposio virtual iberoamericano de sociología computacional. El aplauso. Entonces, aplaudimos. Leonardo, ¿qué tal? Bueno, pues ya una vez que ya comenzamos y pasamos el rito de curso inaugural, ya me siento más con más soltura y pues me gustaría precisamente que comenzáramos los trabajos de este simposio a través de lo que vendría siendo el primer trabajo permítanme lo que abro el programa que corresponde al doctor Gabriel Aguad, el cual es profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación y de la Decisión de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Buenos días para todas y todos, ¿me escuchan? Sí, Gabriel, te escuchamos. Ok, Así es. mil gracias Antonio. Comparto entonces mi pantalla para que podamos empezar con la presentación. Por favor me confirman si ya se ve la presentación en la pantalla. Sí, ya se ve. Gracias. Y me Sí, ya dicen se entonces ve. cuándo empezamos. Listo, me avisan cuándo empezamos entonces. Pues adelante, Gabriel. Ok, mil gracias Antonio. De nuevo, buenos días para todas y todos. Es un honor y un placer estar haciendo parte de este Congreso Iberoamericano de Sociología Computacional.
Es una iniciativa que hacía falta y aplaudo a Antonio, a Norma Leticia, a todo el equipo que ha venido liderando esto. Mi charla en el día de hoy se encarga de presentar el SysML como un lenguaje que sirve para el modelado de los sistemas sociales. ¿De dónde sale esta inquietud? De un planteamiento que hace Humphreys en el año 2004, que dice que la solución de los problemas está basada en la forma como los representamos. Es decir, si yo tengo una determinada dificultad, la forma como paso ese concepto a una representación va a afectar las decisiones que se tomen al respecto. Dentro de ese orden de ideas, entonces vamos a ver cómo SysML nos ayuda en el caso del modelado de los sistemas sociales. El plan de tema es, haremos primero una introducción, posteriormente miraremos qué es SysML y sus taxonomías, luego discutiremos sobre propósitos del modelo, estructuras del modelo, comportamiento de los modelos, y luego trabajaremos con conclusiones, trabajos futuros y terminaremos con la referencia. Entonces, al grano, modelar básicamente es relacionar conceptos. Nosotros nos conectamos con la realidad por medio de modelos. Cada que nos enfrentamos a una situación, tratamos de representarla de alguna forma y pensamos a partir de esa representación. Dentro de esto, entonces, es importante tener en cuenta que en el modelado no es solamente útil el resultado final, sino que también es muy útil el proceso de elaboración del modelo y las conclusiones del modelo. ¿Por qué es útil el proceso de elaboración? Porque en el proceso de elaboración es cuando visibilizamos los supuestos que estamos haciendo, las restricciones mentales que tenemos, los modelos mentales con los que estamos abordando la situación. Y las conclusiones, porque normalmente un modelo se hace para alcanzar un objetivo, para explicar algo, para pronosticar algo, para aprender algo, y entonces esas lecciones aprendidas del modelo se nos vuelven supremamente útiles. Importante aquí tener en cuenta que la esencia del modelado es la abstracción y la simplificación. Abstracción significa pasar de realidades concretas a mundos ideales. Por ejemplo, estamos acostumbrados a representar la Tierra como si fuera un óvalo perfecto. Todos sabemos que no es un óvalo perfecto. Sabemos que en su superficie hay ciertas protuberancias y ciertos hundimientos que impiden que se pueda considerar como un óvalo perfecto, pero efectos de modelado es suficientemente bueno la abstracción de pensar que es un óvalo perfecto. La simplificación significa que cuando se está modelando, no se busca replicar el mundo. Un modelo no puede ser igual al mundo que está representando. Un modelo elimina muchas cosas y deja solamente los elementos requeridos para hacer el análisis. Por eso cuando se critica un modelo diciendo no corresponde con la realidad, pues es una crítica que no tiene mayor sentido porque en todos los casos se está apartando de la realidad para escoger ciertos aspectos significativos de ella y proceder a analizarlos. Esto se vuelve más importante cuando estamos hablando de ciencias sociales y estamos hablando de modelar conductas sociales, porque entonces la abstracción nos lleva a plantear sujetos ideales, sujetos que reúnen un determinado tipo de características que no necesariamente corresponden con los sujetos reales, pero que sí representan los elementos esenciales de ellos. Y la simplificación significa que no tenemos que coger todos los elementos, que cogemos básicamente los elementos que son pertinentes para el problema. Entonces, por ejemplo, cuando estamos modelando una relación laboral, nos concentramos en el intercambio de una fuerza de trabajo por un recurso monetario
y dejamos de lado temas como la religión o el sexo de las personas que hacen parte de esa relación, salvo que el objetivo del modelo sea mostrar los temas de discriminación por género o por asuntos religiosos, donde esos dos elementos son importantes, dejan de ser simplificados y se incorporan de una manera explícita al modelo, porque esa es la razón de ser del modelo. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros acá? Vamos a mirar cómo los modelos gráficos son una herramienta analítica que nos llevan a facilitar este proceso de modelado. Entonces pasamos a SysML. SysML es un lenguaje de modelado gráfico desarrollado como una derivación y una simplificación del UML. UML es el lenguaje de modelado unificado, es un lenguaje supremamente usado en ingeniería de software y en temas de programación orientada a objetos, que tiene una altísima utilidad para los programadores y los desarrolladores, pero que para el común de los mortales dice poco. Es un lenguaje difícil de aprender, difícil de manejar, y entonces se crea SysML como un puente para lograr que las personas comunes y corrientes puedan manejar los modelados desde una manera gráfica y se puedan entender con los programadores, con los modeladores y en general con el público en general. SysML incorpora una novedad, y es que además de los gráficos permite el uso del lenguaje natural. Este uso del lenguaje natural hace todavía más amigable la forma de trabajar con el modelo. Mientras UML trabaja con 13 elementos grandes, SysML solamente utiliza 9, y hay 2 de los elementos nuevos, es decir, está dejando por fuera 6 de los gráficos habituales en UML y se concentra en temas que pueden ser más útiles desde el punto de vista de la persona que no tiene experiencia en aspectos de programación. En pantalla deben ver en este momento lo que es la taxonomía tradicional de SysML, como es un trabajo que se hizo a partir de UML. Entonces, las taxonomías tradicionales se han concentrado en mostrar en qué se parece y en qué se diferencia SysML de UML. Aquí se ve de una forma mucho más clara lo que les estaba diciendo ahorita. Los cuadrados que tienen un bordecito delgado conservan la estructura UML, es decir, el diagrama de secuencias, el diagrama de estado de máquina, el diagrama de casos de uso, el diagrama de paquete. Los que tienen un cuadrado ancho y letra verde son diagramas que están en UML, pero que se modifican. Son el diagrama de actividades, el diagrama de definición de bloques y el diagrama interno de bloques. Y finalmente, los que están con un borde lila, líneas punteadas, letra azul, son el diagrama de requerimientos y el diagrama de parámetros. Esos dos diagramas no hacen parte de UML y entran a soportar mucho el tema de los propósitos y de la utilidad del modelo. Este diagrama, para quienes no tengan formación en UML, les ayuda entre muy poquito y nada. Básicamente les separa los diagramas en estructura y comportamiento, pone un diagrama de requerimientos como una rueda suelta y pone el diagrama de parámetros como si fuera un subconjunto de un diagrama interno de bloques. Entonces, la primera propuesta que tenemos es mirar esto desde otra perspectiva. Y esa perspectiva es enfocada al modelador y más concretamente enfocada a lo que llamamos stakeholders o grupos de interés, de forma tal que el modelo realmente cumpla su papel. Entonces, esos mismos 9 diagramas que estaban en la imagen anterior, ahora los tenemos clasificados en 3 grandes grupos: propósitos, estructura y comportamiento.
Algunos diagramas son exclusivos de un determinado grupo, por ejemplo, el diagrama de requerimientos es un diagrama netamente orientado a los propósitos del modelado. Los diagramas de secuencia, actividad y de estados de máquinas son de comportamiento, y los diagramas internos de bloque y de definición de bloque son de estructura. Algunos son comunes, por ejemplo, el diagrama de casos de uso se usa tanto para mostrar propósitos como en la parte de comportamientos. El diagrama paramétrico se usa tanto en la parte de estructura como en la parte de definición, y el diagrama de paquete, ahorita durante la charla vamos a ir profundizando en cada uno de ellos y veremos cuál es su papel, para qué nos sirven y cómo lo podríamos utilizar. Entonces, arranquemos con la parte del propósito. De nuevo, los modelos cumplen un propósito. Lo importante del modelo no es la verisimilitud, sino la utilidad. Una de las frases más comunes dentro de modelado y simulación es que todos los modelos están equivocados, y eso se ha complementado con comentarios del estilo de todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, o todos los modelos están equivocados, pero a partir de ellos tomamos decisiones. Y entonces venimos a una de las discusiones fundamentales. Todo modelo busca satisfacer unos stakeholders, unos grupos de interés que quieren hacer algo a partir de ese modelo. Antonio, ahora en la introducción, mencionaba modelado de autómatas celulares, modelado multiagentes, uso de inteligencia artificial. Ninguna de esas herramientas se introduce porque es una técnica bonita y un juguete atractivo para los modeladores y los simuladores, ni es su papel sencillamente servir como elemento de entretenimiento en ratos de ocio. Todas esas herramientas se introducen porque se espera que a partir de ellas el modelo y la simulación permitan encontrar respuestas a unos problemas que se están enfrentando por parte de los stakeholders. Entonces, por eso le damos énfasis al tema de los propósitos y creemos que es la parte esencial del modelado. Si uno hace un modelo que no tiene un propósito, no está haciendo nada. El modelo busca algo y el foco debe ser que se consiga ese algo. Entonces, pasemos al primer diagrama. Aquí varias cosas. Por razones de tiempo yo no puedo dar aquí un curso completo de SysML. Voy a mostrar únicamente los diagramas grandes y a partir de ellos trataré de explicar algunos conceptos básicos. Primer concepto básico: todos los diagramas de SysML son rectángulos que en la parte superior izquierda tienen como una pestañita. Esa pestañita se compone de unas 3 letras en negrillas que hacen alusión al tipo de diagrama que es. En este caso, REQ significa que es un diagrama de requerimientos. Luego se presenta el tipo dentro de requerimientos que es. Esta es una vista. Y luego un nombre. En este caso, vamos a suponer para toda la charla que estamos modelando un sistema hospitalario. Y este diagrama de requerimientos nos indica que muestra las condiciones para asignar una habitación. Lo leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El primer requerimiento es la asignación de habitación. La palabra requerimiento que aparece entre comillas arriba de cada uno de ellos está indicando el tipo de bloque. Lo que está en negrilla, asignación, es el nombre del bloque, y cada requerimiento tiene un... Sí, Leonardo, estaría bien que hicieras una reflexión en lo que regresa Gabriel. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bienvenidos a todos y felicitaciones a los organizadores por iniciar este magnífico espacio. Venía escuchando atentamente tanto la presentación de Antonio como lo de Gabriel,
Y puntualmente yo, en relación a lo de Gabriel, venía pensando en algo que a mí me parece muy importante cuando pensamos la modelización y simulación de sistemas complejos en ciencias sociales, eh, que tiene que ver con el problema de cómo articular los lenguajes naturales y formales, porque nosotros como modeladores, digamos, tenemos tendencia o habilidad o competencias en el trabajo de formalización. Pero si vamos a abordar o pretendemos modelar problemas sociales complejos concretos, nos enfrentamos con el desafío del lenguaje natural de los actores, o sea, de los tomadores de decisión, de los actores sociales, políticos, económicos, de la sociedad civil, que no hablan un lenguaje formal sino natural. Entonces, me parece que podemos pensar el proceso de modelado de un sistema social complejo como un proceso de construcción de sucesivos modelos que implica articular los modelos mentales de cada actor, eventualmente con modelos discursivos que vamos construyendo a través del diálogo y de la conversación, como lo estoy haciendo ahora, con la idea de llegar a un modelo formal y a un modelo ejecutable susceptible de ser simulado en una computadora. Y creo yo que para robustecer el campo de la sociología computacional es muy importante contar como metodologías, y me parece que lo de Gabriel iba en ese sentido, que permiten justamente servir de interfaz o de articular los lenguajes naturales con los lenguajes formales. UML puede ser una de ellas, pero tiene una curva de aprendizaje quizás un poquito más elevada, y aparentemente SysML yo no lo conozco, no lo he usado, pero por lo que venía planteando Gabriel, se presta muy bien para incorporar el lenguaje natural en el proceso de modelización y podría ser muy importante para construir justamente ontologías de problemas y modelos que después, bueno, podrían ser susceptibles de ser formalizados con distintos formalismos, agentes, autómatas celulares o lo que sea. Esta es una discusión que tuvimos acá en parte en Buenos Aires junto con Antonio y Rodrigo Castro, un colega de computación, de informática, donde él, bueno, planteaba el uso de otras plataformas como simulación de eventos discretos de devs y bueno, y nos quedaba ahí, bueno, creo que en torno a eso hay un interesante objeto de discusión y de análisis y un puente muy, muy importante, creo yo, entre las ciencias formales, lógico, matemáticas, computacionales y las ciencias humanas. Nosotros, los humanistas, tenemos tendencia a esto, al lenguaje natural, ustedes al lenguaje formal, y lo que nos falta es encontrar puentes metodológicos posibles para articular esos dos mundos y hacer esto más rico. Esa era la reflexión que quería compartir, Antonio. Muchas gracias, Leonardo. Tenía esa pregunta para Gabriel, si SysML podía ayudar, digamos, a un proceso de diálogo y conversación entre distintos actores que no serían los modeladores. Esos actores pueden ser tanto actores científicos, es decir, investigadores de distintas disciplinas, como actores no científicos, es decir, actores del mundo social, político y económico. Es decir, si SysML nos ayudaría o sería una herramienta para tratar de construir colaborativamente modelos, ¿no? Aunque sean modelos en un nivel, digamos, un poco más vago, más imprecisos, todavía no modelos que vamos a poder implementar ni programar, pero sí como un modo de explicitación de los modelos mentales y conceptuales que cada investigador o actor social trae, de modo de ir, digamos, articulando los puntos de vista de esos distintos actores que forman parte del sistema que estamos tratando de modelar. No sé si se entiende o si logro expresarme la reflexión o la preocupación que quiero compartirles. Sí, Leonardo, queda muy clara. Precisamente esa es una de las ventajas que yo le vería a la metodología que nos plantea Gabriel, en la cual, pues precisamente él lo que quiere es involucrar a los stakeholders y es precisamente esos actores concretos de gran relevancia para el sistema son lo que le daría importancia al modelo que se construye.
Una de las preocupaciones que tenemos es precisamente si el modelo es un modelo relevante. Y precisamente la relevancia del modelo la pueden dar los stakeholders, los cuales pues son los dueños del sistema. Son los dueños del sistema en este sentido. Reflexiono un poco alrededor del trabajo de Checkland y sus sistemas suaves, que también él trabaja mucho los stakeholders. Creo que precisamente por ahí puede venir la relevancia del trabajo de Gabriel. Creo que sí es muy importante el contar con una metodología de interfase que nos permita sobre todo ir al campo, interaccionar con los actores sociopolíticos y económicos, y entonces poder construir, como dice bien Leonardo, de manera colaborativa junto con científicos sociales, como que podrían ser antropólogos, sociólogos, politólogos, poder construir con ellos precisamente un modelo el cual pues tuviera sentido para todos y que pudiera servir de intercomunicación entre el mundo formal y el mundo real. Esta relación entre mundo formal y mundo real creo que puede ser de gran importancia en el trabajo de Gabriel. Anoto simplemente así en borrador, a partir de lo último que dijiste, Antonio, dos problemas que me parece importante considerar. Uno, digamos, en las ciencias sociales es lo que llamamos, digamos así, el problema de la reflexividad de los actores sociales. O sea, cómo un actor puede pensarse a sí mismo y pensar su lugar en la estructura de un sistema social. Y me parece que el trabajo de modelado y simulación de sistemas sociales puede ser muy importante para eso, en el sentido de que, tú dijiste, son los actores sociales los dueños del sistema. Y yo creo que este tipo de modelos, más que predecir el futuro de un sistema, puede ser una herramienta de reflexividad, es decir, una ayuda a que los actores sociales puedan pensar el propio problema del que forman parte. Y eso me parece algo muy, muy relevante. Y el otro punto, si no vamos a hacer simplemente el toy models, como te gusta decir a ti, Antonio, que está bien hacerlos, digo, es una finalidad legítima, pero si vamos a abordar ciertas problemáticas concretas, el desafío de modelar y simular un sistema social es un desafío de tipo colectivo e interdisciplinario, donde nosotros los sociólogos vamos a ser malos aprendiendo a programar o aprendiendo a hacer matemática. Para eso los tenemos a ustedes, los matemáticos, los ingenieros, los físicos. Y ustedes van a ser peores que nosotros, digamos, haciendo teoría social o sociología. Entonces, verdaderamente creo que ahí hay un espacio muy bonito de trabajo colectivo, verdaderamente interdisciplinario, y me parece que CICML puede ayudar también preciosamente a esa tarea del diálogo entre disciplinas. Esos dos puntos quería dejar ahí puestos sobre el pizarrón virtual nuestro. Ay, a mí me gustaría también participar precisamente de lo que habla Leonardo. Adelante, Creo que, Mayra. em, fíjense que todavía no llega mi ponencia, pero precisamente el cómo validar. Yo no conozco mucho del tema del expositor, el que ahorita estaban comentando, por eso no opiné, pero Leonardo lo que acaba de comentar acerca de la importancia de validar los modelos, porque una de las cuestiones que se hace los colaboradores es, bueno, entonces si estás modelando y tienes un modelo que es no es real, ¿qué tanto me puede ayudar, sobre todo en la parte de sociología? Y créanme que ya hay muchos, bueno, insisto, no conozco lo del expositor, pero ya hay muchos softwares, mucha gente que está trabajando en la validación de los datos
y sí necesitan personas de varias áreas de la ciencia y que sea interdisciplinario. No es novedad, ya se está trabajando. Y otra de las situaciones que vale la pena comentar es, bueno, una de las preguntas abiertas es, ¿y cuántas iteraciones, qué tiempo puedes tú modelar para que puedas validar tu simulación? ¿En qué puede ayudar? ¿Para qué va a ayudar al otro que dice que no le funciona? Eso es todavía son interrogantes y creo que nosotros podemos coadyuvar muchísimo con nuestros trabajos y sobre todo con estas interacciones, pues que sí, o sea, no es ajeno a ningún área. Todas las áreas de alguna manera se interconectan y esto nos permite que veamos desde otra prismática una problemática. Entonces, me parece muy interesante los puntos que comentaba Leonardo. Muchas gracias, Mayra. Muy interesante tu reflexión. Bueno, entonces avanzamos, por favor. Entonces tenemos ahí un diagrama de requerimientos. La característica fundamental de los diagramas en SysML es que todos se hacen en unos rectángulos. Los rectángulos en la parte superior izquierda tienen una pestañita. Esa pestañita tiene 3 letras en negrilla que corresponden al nombre del diagrama. Luego una cosa entre corchetes que indique el tipo de diagrama y finalmente el nombre. Entonces, en este caso estamos viendo el diagrama de requerimientos para las condiciones de asignar una habitación. Estamos suponiendo que estamos trabajando en un sistema hospitalario. ¿Qué sucede entonces? Hay un requerimiento principal que es el primero, aparece como R125, que son los requisitos para asignar una habitación, y decimos que debe satisfacer 2 condiciones. Una condición está hacia la derecha, que implica una solicitud médica, y la otra está hacia abajo, que indica unas condiciones financieras, que es un seguro de salud. Miren que cada uno de esos requerimientos tiene la característica común de tener 3 elementos, una identificación que es un código y un texto. Esto es un elemento importante en SysML, incorporar textos para que las personas de qué se trata lo que está pasando. Entonces, básicamente tenemos que el requerimiento asignar habitación dice que el sistema tiene que verificar que el paciente efectivamente tiene las condiciones requeridas para recibir la habitación. Eso se compone de 2 partes. Una parte tiene que ver con la parte médica. Entonces, la solicitud médica se compone a su vez de 2 requisitos, una evaluación médica que tiene el IDD 110 y una verificación que es el documento que expide el médico, que es la orden médica. Ese es un documento que sirve para probar que se está cumpliendo con el requisito. Por el otro lado, que tenemos la parte del seguro. En el caso colombiano eso es una orden de una compañía de medicina prepagada, pero a nivel mundial es cualquier tipo de entidad que se vaya a ser responsable del pago y se verifica según este modelo con un carnet de asegurado, también se podría verificar electrónicamente. Entonces, este diagrama de requerimiento lo primero que nos está diciendo es qué debe hacer ese modelo. Siguiente, por favor. Luego pasamos a los casos de uso. De nuevo, la pestañita arriba a la izquierda, UC indica casos de uso. Dice que es una vista, otra vez estamos con el tema de la asignación, y aquí estamos viendo quiénes intervienen en el proceso. Un paciente y un administrador, las personas, los actores que intervienen en el sistema normalmente se presentan como muñequitos, pero si es tiempo o una máquina se pueden usar símbolos distintos. Entonces, el paciente va a solicitar la habitación, el administrador es quien la tiene que asignar. Esa solicitud tiene que incluir algunas cosas. En el caso del paciente debe incluir el seguro de salud y se puede extender o se puede ampliar. Por ejemplo, además de la solicitud, podría tener una característica especial de que quiere una habitación privada. En el caso del administrador, entonces, una de sus responsabilidades es hacer
la factura, y una de sus funciones extras podría ser asignar. Entonces, esto nos permite empezar a ver cómo estamos mirando la gente relacionada con el modelo y cómo empezamos a analizar por qué estamos haciendo el modelo, qué buscamos y qué respuesta nos debería dar ese modelo. Siguiente, por favor. En esta diagrama, que es un diagrama de paquete, entonces los diagramas de paquete están concebidos en SysML como una forma de agrupar información. Y se pueden hacer tantas diagramas de paquete como formas de ver la información quieran los stakeholders. En este caso vamos a mirar entre las características que tiene el hospital. Separamos todo en habitaciones y staff. Dentro de las habitaciones, a su vez, decimos que se compone por unos bloques que son camas, baños, accesorios de la habitación, y el staff lo dividimos en parte médica y parte administrativa. Esto permite de una manera supremamente simple empezar a mirar los elementos que hay. ¿Por qué es útil este tipo de herramientas a la hora de discutir la conceptualización del modelo? Porque a partir de su simplicidad no nos interesan los detalles, por ejemplo, internos de lo que hay en un baño, eso lo podemos mirar después. Podemos identificar los elementos claves que están dentro del sistema. Uno podría decir, por ejemplo, que los accesorios de la habitación a su vez se parten en todos los accesorios, el tanque de oxígeno, el dispositivo para tomar, los que son más de hotelería, caso un hotel, una silla para que se sienten las visitas, etcétera, etcétera. Si se ponen de acuerdo los stakeholders, pues sencillamente se incorporan esos en estos diagramas. Si se considera que no es relevante, pues entonces sencillamente no hacen parte del diagrama. Pero un diagrama de paquete permite que la gente se forme una idea global de qué es lo que está pasando en el sistema, en el modelo que estamos manejando. Siguiente, por favor. Pasamos entonces a la parte de estructura. La estructura muestra los elementos del modelo. Esos elementos del modelo pueden ser objetos físicos, pero también pueden ser objetos conceptuales, como por ejemplo una política de salud pública, una regulación en el mundo de la salud, una norma técnica, o sea, cualquier cosa que uno quiera incorporar ahí. Y el segundo elemento importante es que los diagramas de estructura no solamente muestran los elementos, sino que muestran esos elementos, cómo se relacionan entre sí. SysLM ofrece 4 diagramas que nos permiten visualizar la estructura: el diagrama de paquetes, que ya lo acabamos de ver, el diagrama de parámetros, el diagrama de definición de bloques y el diagrama interno de bloques. Vamos a pasar a mirar cada uno de ellos. Adelante, por favor, Norma. En el diagrama de definición de bloques contamos el nivel macro del bloque. En este caso estamos definiendo un bloque que se llama proceso de asignación de cama. Decimos que intervienen 2 actores, un actor doctor y un actor administrador. Esos actores son los muñequitos que representábamos en el diagrama de casos de usos, y una cosa que llamamos bloque, que sencillamente son las camas. Mostramos que hay una relación entre doctores y camas, porque los doctores son los que solicitan la asignación de camas, y mostramos una relación entre las camas y los administradores, porque los administradores son los que efectivamente asignan las camas. Hay un numerito junto a doctor que dice 0 puntos suspensivos asterisco, indica que puede haber desde 0 doctores hasta un número indefinido de doctores. Lo mismo sucede con las camas. Y en cambio en el lado del administrador tenemos un 1 que indica que ese sitio tiene solamente un administrador. Ahora, en el caso en que uno fuera a hacer esto ya para una entidad en concreto, entonces pues cambiaría ese 0 a infinito por un 1 a 5, a 10, a 2, según lo que haya. Si es un sitio de salud monoplaza, entonces el doctor sería 1. Lo importante aquí es el proceso queda claro. ¿Quién solicita? ¿Quién asigna? ¿Qué objeto están relacionando? Es muy fácil a partir de esto negociar con todos los stakeholders cómo se maneja el sistema social y cómo se hace la modelación. Avanzamos, por favor, Norma. Gracias.
Luego tenemos un diagrama de definición interna de bloques. De nuevo, las tres letras en negrilla a la izquierda nos indican qué tipo de diagrama es. Aquí lo que tenemos es una relación entre el bloque habitaciones y el bloque asignación. Ese bloque asignación es el que acabamos de ver anteriormente. Esta es una de las virtudes de SysML. Como cada vista está simplificada, en cada momento podemos ver qué es lo que nos interesa. Y aquí lo que estamos diciendo es, hay unas habitaciones, hay un proceso de asignación y hay algo que media entre los dos, que es una solicitud médica. Mientras no haya solicitud médica, el sistema no se mueve. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es uno de los diagramas más importantes, es nuevo, no existía en UML, sí existe ahora en SysML. El par que aparece arriba a la izquierda es el nombre con el que se representa. Es un bloque de restricción, es decir, indica limitaciones y se vuelve muy importante porque es donde ponemos las reglas de juego del sistema. Es donde decimos qué es válido y qué no es válido. Esto para luego cuando se va a hacer la programación es supremamente útil porque indica el rango en el que se pueden poner a variar los sujetos que hacen parte de una simulación, pero además cuando se va a interpretar el resultado, se vuelve fundamental porque es la primera prueba de fuego para saber si el resultado es sensato o no es sensato. En el caso que tenemos aquí, estamos definiendo, por ejemplo, que la asignación de la habitación es un proceso binario, 0 si no se asigna, 1 si se asigna. Lo mismo pasa con la solicitud del médico, 0, 1, y con el seguro de salud. No puede haber media solicitud ni medio seguro. En cambio, al lado derecho abajo tenemos la evaluación médica, que la definimos como un número entero no negativo que va de 0 a 5 y que según el valor que se obtenga, se genera un resultado que veremos más adelante en el diagrama de estados de máquina. El otro elemento importante aquí es, aunque estamos usando 0, 1 y genera la sensación de que eso es cuantitativo, realmente eso equivale a asignar, no asignar, y ese 0, 1 es un concepto cualitativo. Entonces, SysML nos permite incorporar tanto elementos cuantitativos como elementos cualitativos y nos permite incorporar elementos difusos a la hora del modelado. Esos elementos a la hora de la simulación, la persona que está haciendo el código tendrá que tomar algunas decisiones para precisarlo, pero de cara a comunicarse con los stakeholders, esto es supremamente importante. Tener claro qué se puede y qué no se puede. Pasamos a la siguiente, por favor. Una pregunta, Gabriel, para ¿Sí? saber que sí te estamos escuchando. El nivel de 0 a 5 en la evaluación médica, ¿por qué hasta 5? Ahorita en el diagrama de estados de máquina te lo muestro, pero es un número absolutamente arbitrario. O sea, todo lo que hay aquí es arbitrario. Es un mero ejemplo para mostrar la lógica de lo que estamos haciendo. Pasamos entonces a los diagramas de comportamiento. Todos los sistemas sociales son dinámicos. La primera causa de dinamismo la damos los seres humanos, como decía Heráclito, nadie se puede bañar 2 veces en un río, porque ni el río ni él serán los mismos, pero además las relaciones humanas permanentemente cambian. Entonces el sistema social, con tren de seres humanos, tiene 2 fuentes de dinamismo. Una, los cambios internos de las personas y 2, los cambios en las relaciones. El segundo elemento es, no es posible pronosticar los comportamientos, es decir, no es posible que uno sepa a ciencia cierta el valor de lo que va a suceder en un sistema social, pero sí se pueden conocer a nivel macro las conductas. Entonces, aunque uno no puede decir que la inflación a nivel mundial este año va a ser el 3.8%, uno sí puede decir que va a estar en un rango, digamos, desde 1 hasta 5. El modelo sí logra hacer eso. Entonces, aquí la idea no es pronosticar al detalle, sino lograr detectar los elementos macros de lo que está pasando y usar lo que en economía se conoce como hechos estilizados, es decir, conductas típicas que muestran cosas que van a suceder.
Para hacer esto se pueden usar 6 diagramas de SysML, el diagrama de casos de uso, el diagrama de paquete y el de parámetros que ya los vimos, y los diagramas de secuencia, los diagramas de actividades y el diagrama de estados de máquina. Pasamos, por favor. Entonces aquí tenemos un diagrama de estado de máquina, STM, el nombre que hay arriba a la izquierda para indicar qué es eso. Es un diagrama que muestra el estado de salud de una persona. El punto negro indica el sitio donde inicia el proceso. El punto negro abajo a la derecha con una rayita blanca alrededor indica dónde termina. Eso inicia cuando alguien nace, termina cuando alguien muere. Mientras estamos en la vida, estamos cambiando de estados. La zona de cambio de estado se representa por un rectángulo de líneas punteadas con bordes curvos. Básicamente decimos que tenemos 2 estados posibles, sano, enfermo, que pasamos de sano a enfermo cuando la evaluación médica es mayor o igual a 4. Esa es la explicación normal, porque ahorita lo puse hasta 5. Si estuviéramos usando una escala distinta, pues entonces tendríamos que poner aquí una norma, un criterio diferente, y se regresa de enfermo a sano cuando echa la evaluación, la calificación no es superior o igual a 4. Esto tan sencillo, entonces nos permite saber en qué momento alguien va a estar enfermo y debe ser asignado a un hospital, cuándo no y debe salir del sistema. Ya que estamos en la época del COVID, uno podría fácilmente cambiar esto y lo único que necesitaría es modificar la regla de cuándo pasa de infectado a no infectado, pero toda la lógica del diagrama sigue siendo la misma. Esa es una de las virtudes que tiene SysML. Muchas de las cosas que están haciendo aquí se pueden replicar y adaptar fácilmente a otros fenómenos, porque lo único que hay que hacer es parametrizarlas. Entonces, esa reutilización de conceptos de modelado te vuelve un enorme potencial para este tipo de cosas. Avanzamos, por favor. El diagrama de actividades se marca ACT arriba a la izquierda, de nuevo punto negro al inicio, punto negro rodeado de blanco a la salida. Muestra un proceso, se solicita una habitación, se hace una factura, se consigue una autorización, se hace la entrega de la habitación. Cada uno de esos procesos va acompañado de unas cosas que salen del diagrama. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente solicita la habitación, se requiere una orden médica. Esa orden médica estará en algún otro lado del diagrama, no la necesitamos aquí, no necesitamos los detalles, sencillamente sabemos que es un elemento que se requiere. Eso que sale a la derecha vuelve y entra a la izquierda, porque entonces esa orden es la que recibe el administrador, que a su vez genera una factura que va de esa deuda, que hace un proceso por allá en la aseguradora, que regresa con la autorización y que finalmente lleva a la entrega de la habitación. Observen que este diagrama simplifica la actividad sin que uno tenga que entrar en todo ese proceso, ese mundo de lo que preocupa al médico o en el proceso de lo que preocupa a las aseguradoras o el que va a hacerse cargo de la factura, y nos concentramos únicamente en el proceso interno de asignación. Siguiente, por favor. Y este es un diagrama de secuencias SD arriba a la izquierda. Ese diagrama de secuencias, entonces muestra que intervienen pacientes, que intervienen administradores, que hay un stock, que son las habitaciones. El paciente solicita la habitación, el administrador una vez recibe la solicitud, hace el paso 2, que es verificar la disponibilidad. Una vez que el sistema le contesta que sí, entonces viene el paso 3, que es calcular el valor. De ahí sale el paso 4, que es generar la factura. De ahí pasa el paso 5, que es que se presente la autorización, y luego se llega al paso 6 de la asignación. Este es un diagrama parecido al anterior, solo que aquí tenemos los responsables. Y esa parte es muy importante dentro de un sistema social. Tener claridad en quién responde por qué, quién puede hacer qué, quién no puede hacer qué cosas, en qué secuencia se hacen esas cosas.
Siguiente, por favor. Entonces ya llegamos a la parte final. Lo primero es insistir que los modelos se juzgan por su utilidad, no por su verosimilitud. Lo importante es que el modelo sirva. El caso más importante de esto es el modelo tolemaico del movimiento astronómico, un modelo absolutamente equivocado desde el punto de vista de la verosimilitud, pero que sirvió de guía para entender muchas cosas durante mucho tiempo. Aquí, más que preocuparnos por estar acercándonos a la realidad, nos tenemos que preocupar por acercarnos a la utilidad. Segundo elemento, estamos trabajando con una taxonomía orientada al modelador. La preocupación no es qué van a hacer los ingenieros de software, es la gente que está interviniendo en el proceso de modelado, cómo va a asimilar esto y cómo va a participar en la construcción de esa idea. Estamos mostrando que efectivamente el modelado gráfico, que normalmente no se tiene muy en cuenta dentro de los procesos de modelado y simulación, es una herramienta importante de comunicación entre stakeholders. Propongo que se difunda más el SysML en ciencias sociales, en ingeniería se usa mucho, pero en ciencias sociales se usa muy poco. Y los invito a que construyamos más modelos de ciencias sociales utilizando SysML. Yo vi varias de las presentaciones que hay aquí, me encantaría trabajar con muchos de ustedes tratando de hacer gráficos de SysML que enriquezcan lo que ustedes están haciendo y que permitan clarificar ciertos conceptos que hay ahí involucrados. Y la última, por favor. Listo, ahí ya les quedo pendientes de sus preguntas, comentarios y aportes. Lamento mucho el problema de comunicación que tuvimos y esperemos que eso no altere mucho el desarrollo del webinar. Bien, ¿preguntas? Voy a dejar mientras la diapositiva por si quieren, digo, la presentación por si quieren enfocar las preguntas en alguna en especial. Hola, Gabriel, soy Jorge. Yo, una pregunta. Muchas gracias primero por tu presentación, está muy interesante. Me recuerda mucho a mis tiempos de IBM. Veíamos, nunca sé si CML, pero hacíamos ese tipo de diagramas todo el tiempo con los stakeholders. La pregunta es si esa herramienta su fin es capturar, ¿no? A detalle la información de los stakeholders para después poder construir un modelo. ¿La herramienta de algún modo tiene una interfase o puede construir el modelo en sí o está enfocada únicamente a la captura, digamos, de la información, los parámetros y demás? Existen, o sea, SysML es un lenguaje de modelado gráfico. Okay. Entonces es como que habláramos, en otros términos, como que habláramos de un lenguaje de programación. Pero tú ese lenguaje para poderlo llevar a la práctica requieres otra cosa. Entonces existen algunos interfaz que convierten esto a código ejecutable. Okay. Algunos basados en Java, otros que se están desarrollando en Python. Yo no lo puse en la presentación, se los quedo debiendo, pero hay en la red algunas herramientas de modelado gráfico que ya tienen incorporados los diagramas de SysML, o sea, uno puede, sin mayor esfuerzo, cargar la página web y en esa página están todos los dibujitos, los iconitos, tienen incorporadas las reglas básicas y luego a partir de eso se pasa al software de programación. Pero también es muy fácil a partir de esto que uno desarrolle su propia interfaz para construir las simulaciones. Ok, no, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Bueno, gracias Gabriel por la presentación, interesantísima. Dos preguntas muy puntuales. Justo cuando se había cortado tu comunicación, algo habíamos estado comentando con los colegas y yo me preguntaba, quería saber si lo habían usado o cómo pensabas vos, si SysML podía ayudar a los procesos, digamos, de diálogo y conversación entre actores no modeladores, ya sean actores científicos, investigadores de distintas disciplinas, o con actores sociales. Y a la hora de utilizar SysML en ese terreno, ¿qué experiencias, qué obstáculos
o qué desafíos se presentaron para utilizar SysML como herramienta de facilitación, digamos, del diálogo y de conversación sociales o entre investigadores. Esa es la primera. Y la segunda, al pasar ahora hacia el final de tu conversación, planteaste algo vinculado con el tema de la predicción y la exploración como de posibilidades. Entonces quería preguntarte si podías profundizar en lo que yo entendí como una distinción que a mí se me hace relevante entre modelos con una finalidad predictiva basada en algún tipo de cálculo de probabilidad y modelos, digamos así, posibilísticos, orientados más a explorar lo que puede y lo que no puede pasar en un sistema. Y el último punto, un poco en la línea de lo que planteaba Jorge, si han tenido experiencias concretas en articular diagramas de SysML con modelos, digamos, ejecutables, operacionales que puedan correr. Porque en algunos debates, yo vengo de la ciencia de la computación, yo entusiasmadísimo con UML, muchos de mis colegas computadores científicos decían, esto todavía es demasiado ambiguo y de ahí al modelo operacional hay como una brecha muy, muy grande y se introducen muchas ambigüedades. Y son partidarios de otras herramientas como por ejemplo que reducen ambigüedad, pero yo no las veo tan cercanas al proceso de diálogo y conversación. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Lo primero, los ensayos que se han hecho hasta el momento son en salones de clase discutiendo con estudiantes que hacen trabajos de aplicación. Es gente que tiene formación académica alta. Todavía estamos en el proceso de lograr aplicar esto en casos de gente con un menor de formación académica, estructural, matemática y todo eso. El segundo elemento es la posibilidad de hacer la migración de ejecución a modelado. Existen herramientas para eso, pero es que aquí hay una cosa que no se maneja bien. Ni siquiera entre lenguajes de programación es posible hacer esa conversión. Es decir, cuando tú tienes un Python, tienes Java, tienes Fortran, tienes COBOL, la forma de representación interna de los conceptos es distinta. Entonces, no es que haya ambigüedad en SysML, es que los lenguajes de programación están pensados para máquinas y la gente no piensa como piensa una máquina. Nosotros no conversamos en términos de 0-1. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuál es el valor de pi, muy seguramente dirán que es 3.14 o 3.1416, los más gomosos 3.141592, pero eso nunca va a ser el valor que internamente tiene la máquina. Y además, si la máquina es una calculadora, tiene menos decimales que lo que tiene un computador, y los computadores, dependiendo de sus recursos también y de sus formas de representación. Entonces, eso no es una ambigüedad, es entender que cuando uno cambia de un lenguaje a otro, tiene que hacer unas modificaciones. Cuando uno cambia de español a inglés, tiene que cambiar las expresiones porque hay cosas que en inglés no se usan. Pero eso no es ni un defecto del español ni un defecto del inglés, es un puente que necesariamente hay que hacer. Lo otro es que se ha visto mucho aquí con el tema del COVID. La gente espera de los modelos una precisión que los modelos no pueden dar. Es decir, el común de la gente espera que le digan que mañana va a haber 3.804 infectados y que pasado mañana van a ser 3.816 y que luego van a ser 3.915, y si no le pegan a esos números exactos, se empiezan a sentir incómodos. Y resulta que no, que lo que se está haciendo es tratando de pronosticar unas conductas. Entonces uno lo que logra ver es, esto va creciendo, va a seguir creciendo hasta cierto punto. En algún momento ese punto llega a su límite, el proceso no puede crecer infinitamente porque en algún momento toda la población se contagió, entonces ya no hay para dónde tener nuevos contagiados, entonces a partir de eso vendrá un decrecimiento. Entonces uno puede pronosticar unas cosas amplias y prepararse para unos conceptos
grandes, pero uno no puede decir que es que el número de infectados a las 9 de la mañana va a ser tanto y a las 12 del día va a ser tanto y a las 3 de la tarde va a ser tanto. Entonces, mucha gente, por ejemplo, los que trabajan con especulación en bolsa, quisieran esos niveles de precisión para saber cuándo compran y cuándo venden, pero pues realmente las técnicas no dan para ese nivel. Voy a tratar, bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Hay algún libro que nos pueda recomendar para aprender ML? Eh, Ahí tenemos un problema grave y es que SysML es un estándar técnico y estos chicos todavía piensan que basta con sacar el manual de especificaciones técnicas, que son los manuales que saca el OMG, el Grupo de Manejo de Objetos, para que todos aprendamos. Yo estoy tratando de trabajar en un texto para el aprendizaje de SysML orientado a ciencias sociales. Espero no demorarme más de un año haciendo eso. Mientras tanto, en la presentación, en el escrito, en el libro que está compilando Norma, hay referencias a textos que explican algunas cosas, pero no son textos pensados desde el punto de vista de la docencia, sino más como desde el punto de vista de la referenciación. Es decir, si usted tiene duda, vaya y consulte en tal parte, pero no hay, por ejemplo, un paso a paso de cuál es la lógica para construir un diagrama de SysML. El nombre, les voy a poner en el chat el nombre de una herramienta que se llama Draw.io. Esa herramienta se consigue en internet. Cuando ustedes están en esa herramienta de Draw.io, aparece dentro de las posibles formas de diagramas, la posibilidad de usar diagramas de SysML y también la posibilidad de usar diagramas de UML. Y aparece todo los dibujitos y las cosas y lo que se necesite para jalar para hacer los diagramas. Creo que por ahí queda mi correo en algún lado, Norma. Entonces todo el que quiera trabajar con esto me hace la señita y con mucho gusto yo le ayudo. Gracias. Con gusto, Alexa. ¿Hay alguna otra pregunta? Aló, aló. A ver, se me perdió Antonio. Ya. No te escuchas, Antonio. No, ni yo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Es que comenta Leonardo, bueno, él está alternando entre Blue Jeans y Facebook, porque me voy a tomar la libertad de leer sus comentarios. Decía que, ¿cuál es la finalidad epistémica cuando analizamos un sistema complejo? ¿La predicción? Yo creo que no, ese es un fin entre otros, pero en un sistema complejo, incluso en un sistema caótico determinista, la predicción no es posible, salvo en un